En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado, mi Dios, ¿cuál es tu Muy buenas tardes a todos. Empezamos una vez más aquí en Radio Fátima TV, un super programa, un programa muy especial. Esto es A Viva Voz. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Esta vez no es del extranjero, es un paraguayo. Un joven referente pro vida que todos lo conocen aquí, por lo menos en Latinoamérica es bastante conocido. Entonces también nos enorgullece a todos como paraguayos tenerlo a él como invitado y que realmente podamos decir de que bueno, en Paraguay también pisamos fuerte, siendo un país bastante conservador, bastante defensor de la vida, de la familia, un bastión realmente de Occidente. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Brian Alvariño. Él es un joven de 22 años, estudiante universitario de la carrera de arquitectura, ya está en cuarto año en la Universidad Americana. También formado en filosofía política y económica dentro de lo que es la Fundación ISOS. Es columnista de un diario llamado La Derecha Diario, que tiene alcance latinoamericano, es conductor de radio, creador de contenidos digitales sobre incorrección política, abocado a temas sociopolíticos y culturales. También se dedica a la investigación de asuntos políticos y sociales en defensa de la libertad, dictando conferencias para jóvenes y sumando contenido en las redes sociales con un alcance nacional y, como decía, latinoamericano, buscando aportar a la sociedad desde este espacio. Entonces, ya sin más preámbulos, empezamos la entrevista saludándole a nuestro invitado de lujo. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Realmente muy bien y muchísimas gracias por la invitación, gustoso de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, también quería comentar de que Brian no es cristiano, no de la religión católica, entonces también vemos un poco en el buen sentido de la palabra del ecumenismo, ¿verdad? Es una palabra que de repente a muchos no les gusta, por cómo se malinterpreta, ¿verdad? Lo que respecta al sincretismo religioso, etc. Dentro de las creencias personales de cada persona, creo que es importantísimo el diálogo, sobre todo en puntos en común tan claves como la defensa de la vida, la familia, los valores. Entonces, creo que eso nos une y que no debe ser un obstáculo para el diálogo, como decía. Entonces, nos enorgullece poder compartir y charlar con un hermano cristiano de otra denominación, que no sea la católica, ¿verdad? O sea, que realmente deberíamos de unirnos en estos temas sin, digámosle, hacer una mezcla de doctrina, ¿verdad? Entonces, ese punto no vamos a tocar. Yo pido todo el respeto, aunque seamos una radio católica, ante el hermano Brian. Brian, ¿de qué denominación sos, amigo?
Bueno, conforme a lo que creo, bueno, soy un cristiano protestante, digamos, de la denominación presbiteriana. Pero como yo siempre explico y me tocó hacer, digamos, tener que resumirle a mi amigo que también es católico, que se llama Horacio Giusto, con quien convertimos una fraternal y gran amistad. Él es un católico tradicionalista. Y yo siempre le he explicado que desafortunadamente como la Reforma nunca llegó en América Latina, digamos, casi no hay iglesias protestantes históricas. Así que o te vas a la bautista o a la pentecostal, no te queda de otra. Pero conforme a lo que creo, soy un presbiteriano, pero yo creo que con los católicos tenemos un montón de cosas en las cuales coincidimos. Es más, tenemos más puntos en común que diferencias, pero nuestra sociedad nihilista prefiere anteponer las diferencias y pelearnos absurdamente, que no colabora y no suma para nada. Totalmente. Justamente, vos hablabas de las coincidencias. Y una de estas coincidencias, que es un fuerte lazo de unión, es la defensa de los valores, la defensa de la vida, la defensa de la familia. Yo agregaría también la defensa de la libertad bien entendida, la defensa de la propiedad privada como un derecho fundamental, un derecho natural, y también la defensa de la vida misma, ¿verdad? Que ya lo hablábamos, también bien entendida. Entonces, creo que como cristianos debemos aportar a la defensa de esos tres valores, vida, libertad y propiedad, una visión cristiana de la misma. Justamente porque hay quienes malentienden los famosos liber progres, que también ya no vas a estar hablando de eso seguramente. Pero bueno, Brian, el tema que nos convoca hoy en esta linda charla es conservadurismo y batalla cultural. ¿Qué podemos entender sobre el conservadurismo, amigo Brian? Mira, me parece una pregunta muy interesante y al mismo tiempo muy amplio, y esto precisamente se debe a que tanto en nuestra sociedad como en todas las sociedades latinoamericanas y occidentales, la gente tiene una visión bastante errónea, de la cual también yo fui parte durante muchos años, porque el conservadurismo mal asociado con el fundamentalismo religioso nos conduce a creer, valga la redundancia, principios o creencias extrañas acerca de, digamos, de este sistema de valores, por así llamarlo, porque el conservadurismo, más que ser una ideología política, es un conjunto de actitudes de aquella persona que mantiene la prudencia, pero que por sobre todo es escéptico ante los cambios bruscos. El conservador básicamente es una persona que, en líneas resumidas, cree en el progreso, no como muchos que asocian, digamos, por ignorancia o adrede o quizás con mala intención, de que el conservador es una persona que está en contra del cambio. Y eso además de constituir una falacia, es una, vamos a decirlo, una mala construcción de una idea que no se tiene claro qué es lo que es realmente el conservadurismo. Entonces, el conservador es, como diría mi amigo Miklos Lukács, es reformista por excelencia. El conservador siempre cree que los cambios en la sociedad deben darse de manera continua, progresiva, conforme a los tiempos y a los contextos. No, el conservador no es una persona que cree todo lo que se le dice, lo que se le mete en la cabeza. No es que, y por sobre todo un elemento importante, un factor que agregar ante estas definiciones. La persona conservadora no cree en la falacia de que todo lo nuevo es necesariamente bueno y que todo lo viejo es necesariamente malo. Ante una situación como la que hoy vivimos, ante una sociedad tremendamente, como ya te decía, como ya te adelantaba, tremendamente nihilista, donde el debate ya no es una cuestión natural, sino una cuestión más bien de acepciones, de segregaciones, en donde tenemos individuos que desafortunadamente, en vez de apelar al debate sano, recurren a los ataques personales, a las falacias ad hominem, construyen conceptos erróneos acerca de este conjunto de principios que vengo mencionando. Porque la mayoría de las personas piensan que conservadurismo se trata simplemente de, alguien que tiene un pañuelo celeste, que está en contra del aborto y que usa Twitter para insultar a una feminista. Nada más lejos de la realidad si nos atenemos a leer escritos de Roger Scruton, un filósofo inglés que murió el año pasado, que en paz descanse, dicho sea de paso. Escribió muchos ensayos interesantes que recomiendo que los lean, como por ejemplo Las bondades del pesimismo, en donde él explica la libertad que muchas veces, incluso en los círculos culturales de la batalla, se terminan explicando mal, justamente a raíz de ignorar muchos principios más que importantes. Las bondades del pesimismo es una obra maravillosa que justamente resume el hecho de que la libertad es el resultado de nuestra civilización. No creer en el famoso concepto de
nacemos en libertad, porque eso es algo que se hereda del contrato social de Rousseau. Entonces, básicamente, para resumir, el conservador es una persona prudente, escéptica, que está a favor de los cambios en la sociedad, pero que los cambios no tienen que ser violentos ni revolucionarios como se nos ha metido en la cabeza a lo largo de la historia, porque muchos, digamos, incluso dentro de los círculos de derecha, entre muchas comillas, se pretende hacerle creer a la gente de que la Revolución Francesa ha traído libertad, igualdad y fraternidad y todas esas cosas, obviando que esos episodios sangrientos han traído como consecuencia millones de muertos, más de 2 millones de muertos para ser exactos en cifras numéricas. Y básicamente, si nosotros nos atendemos y analizamos la experiencia, nos damos cuenta de que los cambios deben ser graduales y obviamente debieran ser tomados en cuenta con consideración, estudiando los contextos y cómo esos cambios propiamente deberían de llegar a la sociedad. Creo que así, de alguna u otra manera, se puede hacer un paneo general arrancando para hablar de lo que es el conservadurismo. Has comentado el trabajo que está realizando Miklos Lukács, también sobre Roger Scruton. Creo que podríamos incluir ahí a Edmund Burke, que fue totalmente un inglés que ha predicho justamente el desastre que se venía con la Revolución Francesa, donde fueron llevadas desde el racionalismo como una visión filosófica muy, muy propia de los franceses, lo que llamaríamos el franco-liberalismo o liberalismo francés. Las matanzas que ha acarreado, inclusive muchos hablan del primer genocidio moderno, como el de la Vendée, donde muchos cristianos murieron defendiendo su fe ante los defensores de una diosa razón, que han cambiado inclusive el calendario para que no sepamos cuál es el día domingo, han iniciado el conteo de años para no recordar más de que estamos en el año hoy, por ejemplo, 2021 de nuestro Señor Jesucristo. También Roger Scruton, un gran defensor del concepto de la belleza, uno de estos trascendentales del ser, ¿verdad? Que nos hacen presente a Dios, ver que las cosas son únicas, bellas, verdaderas, ¿verdad? Uno bello, único y también verdadero. Y también sobre las reformas, ¿verdad? Que el conservador no es una persona que se oponga a los cambios sociales, sino que estas transformaciones sean dadas, como también lo señalaste, dentro de la experiencia, lo que realmente siempre funcionó, que no se lo cambie. Y cierto escepticismo sobre algunos cambios un poco más radicales, ¿verdad? Que también lo explica Miklos Lukács, ¿verdad? Y también me gustaría mencionar a otro gran amigo, ¿verdad? Que también está dentro de la batalla cultural, el argentino Horacio Justio, que escribió un libro sobre el conservadurismo. Total. Que creo que también es muy amigo tuyo. Justamente estábamos realizando una transmisión en vivo en la noche de ayer con él y con otros amigos de Estados Unidos, y precisamente estábamos apelando nuevamente a hablar estos conceptos, porque creemos que a veces la batalla cultural, incluso, que es un tema que también lo vamos a abordar durante la conversación, se tiende mucho a ensalzar los principios liberales como si fueran los únicos y que van a funcionar y que nos van a trasladar a una sociedad mejor. Y realmente hay que decirlo, o sea, tanto el liberalismo como el conservadurismo tienen puntos en común interesantes que puedan servir para una batalla cultural. Ahora bien, si nos atenemos a los principios liberales clásicos, digamos de los precursores o los fundadores, por así decirlo, el filósofo John Locke o el filósofo Adam Smith, que en su tiempo obviamente no existía la economía como una ciencia como la conocemos hoy, él entendió que hay principios válidos que van a servir para la sociedad. A pesar de sus, digamos, de sus errores o de sus aciertos, hay que entender de que los conservadores tienen que trabajar con los liberales y viceversa. Yo pienso precisamente que hay muchas utopías en el medio que no hay que tomarlo, digamos, con mucha seriedad ante un escenario como el que estamos viviendo. O sea, no creo que sea loable vivir sin Estado. Nunca he creído esa superstición, a pesar de que respeto a las personas que creen en eso, aunque no estoy de acuerdo por sobre todo. Pero yo pienso que de alguna u otra manera uno tarde o temprano va a tener que responder a la realidad o va a tener que responder a la ideología. Es por eso que yo creo, y yo me hago cargo de esto, como Horacio también lo manifiesta abiertamente, de que el liberalismo, que aunque tenga muchos factores positivos en la economía que hace que los países prosperen a gran escala,
no deja de ser una ideología porque es una filosofía política que no pretende explicar toda la realidad de las cosas que nos suceden. Es por eso que cuando los liberales se ponen a explicar asuntos culturales se extralimitan. Y yo no digo que sean ignorantes, algunos lo hacen adrede, otros con mala intención y otros con buena intención. Hay de todo dentro de la viña del Señor, como sabemos. Pero pienso que el conservador, como es reformista por excelencia, se atiende a analizar las cosas que suceden en la sociedad. El liberal, por ejemplo, por lo general, no siempre, ¿verdad? Hay muchísimas excepciones buenas, pero por lo general tiende a omitir justamente estos principios porque su filosofía no le permite explicar realidades obvias que tienen que ver con la cultura. Y esto es precisamente no porque ellos sean malos o por más de que tengan malas intenciones, sino porque su propia filosofía no se encarga de esas cosas. Y la gente tiene que entender de que el liberalismo es una filosofía política, pero que en asuntos culturales no deja de ser una ideología, porque las ideologías, vale la redundancia, son conjuntos de ideas que tratan de explicar, digamos, principios que pueden obviar la realidad como no pueden obviar la realidad. Y en muchos casos la obvian, precisamente porque no dejan de ser ideologías. Y el conservadurismo dice, ok, bueno, vamos a analizar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Al hacer ese ejercicio para medir la realidad, eso hace que haya una enorme diferencia entre el conservadurismo con cualquier ideología política. No digo que por eso el conservadurismo sea más y las ideologías sean menos, sino que simplemente el conservadurismo se abstiene, aclaro, se abstiene a la realidad de los hechos y no a las ideas propiamente. Porque ¿qué es la realidad dentro de todo? La realidad es el conjunto de hechos que se corresponden con lo que en verdad está sucediendo en un espacio y tiempo determinado. Y cuando eso no responde a lo que está pasando, cuando no hay una ideología que se encarga de apelar a este principio, ahí es donde comenzamos a decir muchos disparates. Y esto puede pasar con el liberalismo, con el socialismo, con el nacionalismo, con el comunismo, con el marxismo, con cualquier ideología política que obvie estos, digamos, propiamente este desarrollo de la realidad. Y es por eso que el conservadurismo se diferencia muy grandemente de estas ideologías. También hay cierta falsa dicotomía entre los conceptos conservadurismo contra progresismo. Has aclarado muy bien de que el conservadurismo no se opone al progreso. Claro. Pero entendiendo, ¿verdad? Si supuestamente el antónimo del conservadurismo es el progresismo, que estaría al otro lado de esta batalla cultural, ¿cómo se podría explicar el significado de ese término y qué concepto conlleva el progresismo? Hay una frase en España que voy a utilizarlo ahora mismo, que si algún español llegara a ver esta entrevista lo va a entender perfectamente. Y en España se dice progresismo a progreso es igual que carterista a cartera. O sea que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Precisamente porque el progresismo es una filosofía, vamos a decirle, o un conjunto de ideas filosóficas que desfasan por completo la realidad y que desafortunadamente en los tiempos que vivimos a ese desfasaje de la realidad le aplican mala intención y detrás de esas malas intenciones hay mucho dinero. Creo que no es ningún secreto lo que estoy diciendo, ya todos lo sabemos. Pero lo que quiero llegar es que el posmodernismo ha llegado a nuestros tiempos con la desidia de tener que eliminar todo lo que sea realidad y todo lo que tenga que ver con una civilización completa, porque su fin último, y los que somos cristianos lo vamos a entender, o sea, esto no le podemos explicar a alguien que no crea lo mismo que nosotros porque no va a compartir. Pero para los que son creyentes, sean católicos o protestantes o deístas incluso, tienen que entender que el fin último dentro de la batalla cultural es la lucha entre el bien contra el mal. Es más, de hecho, mucho tiempo antes la Virgen María había dicho que la última batalla que se llevaría a cabo iba a ser, de hecho, digamos, obviamente del diablo contra Dios, pero va a ser contra la familia. Porque la razón por la cual se está atacando mucho a la familia no es por un asunto de que ellos odien la heterosexualidad, siendo que hay millones de progresistas heterosexuales. La razón por la cual ellos abominan los cuerpos intermedios es precisamente porque lo que ellos quieren es, vamos a decirle, sublevar todo lo que construyó la sociedad cristiana heredada del Imperio Romano, obviamente, que los romanos habían heredado de los griegos, etc. Entonces, para poder hacer fuerza a toda la civilización entera, hay que atacar a las instituciones de esa civilización. Y las instituciones de la civilización cristiana, ¿cuáles son? La fe, la patria, la familia, vamos a decirle, asistir a la iglesia, pertenecer por mayoría a un credo específico, etcétera, etcétera. O sea, todos esos principios no es que nosotros nos los inventamos.
Esos principios que llegaron desde Europa se instalaron en toda América Latina en sus diferentes contextos políticos e históricos. Y a lo que el progresismo apunta es precisamente a borrar, y para borrar no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que atacar a través de un proceso, no es que esto, vamos a decirle, fue un balazo al aire libre, como se suele decir, o sea, todo esto es un proceso que llevó muchísimos años. Y ahí es donde siempre los referentes culturales para explicar esto suelen recurrir a filósofos marxistas, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Gramsci, y ahí explican mucho de lo que hoy estamos viviendo, etc. Entonces, los progresistas, que dicho sea de paso, también quiero aclarar, y hay muchas veces incluso que gente que es de nuestra misma línea suele enojarse con lo que yo digo, pero hay que ser honestos y no caer en el fanatismo de tener que reconocer de que hay muchos seres humanos que se hicieron progresistas, pero con buena intención. Ojo que hay gente que busca la realidad, pero como no tuvieron la fortuna de encontrarse con la verdad, entonces terminaron cayendo en las falsas expectativas que le han ofrecido los progresistas a través de sus diferentes corrientes, a través de sus diferentes filosofías, a través de sus diferentes movimientos, y que con la buena intención de cambiar el mundo han sido arrastrados hacia esos movimientos. ¿Qué puede ser? Para las mujeres el feminismo, para los homosexuales la comunidad LGBT, para las personas de tez morena puede ser Black Lives Matter, para las personas con sensibilidad ambiental puede ser la causa del alarmismo climático, para la gente, digamos, que respeta mucho a los pueblos originarios a través del indigenismo, que dicho sea de paso, solamente que los movimientos más populares son Black Lives Matter y el feminismo, y la comunidad LGBT, pero hay muchos más. Entonces, aquellas personas que han querido hacer bien las cosas, desafortunadamente, han sido engañados por estos movimientos y han sido una gran masa. De hecho, ayer con Horacio Gisto, en la transmisión en vivo que teníamos junto con otro amigo de Estados Unidos, yo le estaba diciendo a ambos de que hace 5 años o hace 10 años atrás, por lo menos acá en Paraguay, vos podías tener una conversación tranquilamente con un amigo, con un familiar, y podían comer un asado un domingo hablando de todos los temas sin que nos diferenciemos demasiado. Pero la polarización social que ha traído el progresismo a la sociedad hace que incluso ya no podamos tener tranquilamente amistades o buenos relacionamientos en muchos de nuestros entornos, ya sea en la universidad, en la escuela, en el colegio, en los entornos de amigos, en familiares. Hoy muchos de tus viejos amigos de infancia están dispuestos a dejar de hablarte solamente porque no pensás como él. Y si él fuera progresista es peor. Que ojo, yo no digo que solamente los progresistas sean así, también muchos conservadores, o que digan serlo, pueden caer en esto. Porque a fin de cuentas el ser humano tiene muchísimas dimensiones sociales, emocionales, pasionales, racionales, que le llevan a tener determinados comportamientos conforme a las circunstancias que viven. Y muchos progresistas, el 90% o más, al menos de mi entorno, son así desafortunadamente. Y muchos conservadores también a veces caen en esto. Y yo no digo que lo hagan con mala intención, sino a veces en el ánimo de querer, vamos a decir, sobrellevar o salvaguardar sus principios, caen en esta especie de sectarismo a decir, no, si no pensás como yo, tenés que salirte de acá. Y no deberíamos de ser así. Si yo hubiera sido así, probablemente no me voy a rodear de nada de gente. Por eso es que si alguien me ve de cerca con un progresista, me va a tratar de tibio, de políticamente correcto. No, o sea, no todo es pelear también dentro de nuestras vidas. O sea, a fin de cuentas uno va a tener que ver que la realidad muchas veces te obliga a tener que convivir con ellos. En el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y uno no puede persuadir a los golpes. No se trata de agarrar el Twitter e insultar todo el día. O de tratar de corregir o de callar bocas todo el día. Muchas veces, y mira que yo también vengo del progresismo, yo también era súper estatista, súper progresista, y yo no cambié mi mentalidad porque me insultaban y me decían que yo era un estatista, un progre, un zurdo. Un zurdo empobrecedor. No, o sea, exactamente, o sea, no es que yo cambié mi mentalidad porque a mí me decían, o porque a mí me insultaban. Yo cambié porque las personas de bien se me acercaron y me trataban de explicar con mucha prudencia y por sobre todo con mucha franqueza que la realidad de los hechos nos conducen a creer otras cosas. Entonces, cuando nosotros insultamos, estamos haciendo mal la tarea porque lo que nos ganamos es más odio en lugar de haberle ganado a esas personas a que conozcan la verdad. Y en eso están cayendo muchos conservadores y yo creo que tenemos que tener mucha prudencia. Es más, gracias a esta batalla cultural, por ejemplo, yo hice muchísimos amigos católicos y a los cuales estoy muy agradecido porque si tengo que ser agradecido en la vida después de mis padres y después de Dios es con la innumerable cantidad de católicos con los que yo me he formado. O sea, las personas que me han formado, que me han cuidado desde pequeño han sido católicos. Mis maestros en mi colegio religioso todos han sido católicos. O sea,
todos mis abuelos, todos mis tíos, la mayoría, los que me dieron, me vieron nacer y me criaron y digamos, me hicieron estudiar, la mayoría han sido católicos y la mayoría de los catequistas o sacerdotes o instructores de parroquias y todo con los que me he cruzado siempre han sido muy buenos conmigo, nunca me han tratado mal, no digo que todo sea luz y perfección, o sea, pero si hay algo que la batalla cultural está permitiendo es que protestantes y católicos podamos trabajar en medio de nuestras diferencias contra un enemigo común que es mucho más grande, porque los problemas que subyacen a la sociedad son mucho más peligrosos, que si nos ponemos a discutir nuestras diferencias vamos a ser devorados muy rápido. Y la batalla cultural está permitiendo este hermoso proceso, y yo nunca en mi vida, en mis 22, casi 23 años, nunca he visto tanta unidad entre católicos y protestantes para trabajar juntos en una vía en común que tenemos todos. Eso me ha permitido tener amistades de referentes importantes dentro del catolicismo, como también del protestantismo, con quienes podamos trabajar juntos y podamos elaborar una hoja de ruta en contra de un enemigo en común mucho más grande. Y gracias a eso, por ejemplo, podemos tener la conversación que yo y vos estamos manteniendo, porque imagínate cuando la polarización del mundo no existía y estábamos 20 años atrás, 15 años atrás, esto hubiera sido imposible y casi impensable. O sea, ver un programa de televisión donde esté un sacerdote y un pastor para otro tema que no sea debatir, era prácticamente impensable. Ahora nos hemos dado cuenta que el enemigo en común es mucho más grande, es mucho mayor, y ahora no nos queda otra que dejar las boludeces de lado, perdón por el término, pero comenzar a trabajar juntos, porque es el momento. Gracias a eso, yo tengo una gran amistad también en México, de una chica que se llama Clara Cuevas, que es una influencer católica con quien también incluso hemos hecho transmisiones en vivo compartiendo nuestras similitudes y entendiendo que la batalla es importante y que católicos y protestantes deberíamos de hacerlo juntos. Con Horacio Houston la misma cosa y con otros muchos más. Así que la batalla, en pocas palabras, nos obliga a tener que trabajar juntos y entender que nuestras similitudes son mucho más grandes que nuestras diferencias. Antes de hablar de específicamente la batalla cultural y de identificar al enemigo, para ir marcando una línea de un hilo de conversación, primeramente quisiera, Brian, que nos puedas explicar qué es lo que defendemos, qué es lo que tenemos detrás, ¿verdad? Hay una frase de Chesterton que decía que uno cuando lucha, no lucha pensando a quién le tiene enfrente, sino que está defendiendo atrás, en el sentido de una guerra justa, en el concepto que tenemos los católicos, creo que comparten también ustedes con nosotros, de la guerra justa, que es de defender aquellas cosas que tenemos detrás. Pero, ¿qué es lo que defendemos? La cristiandad, Occidente. ¿Qué podemos entender, por ejemplo, lo que es la cultura occidental? ¿Cómo podrías definirlo? Bueno, hay que entender para los que somos creyentes de que Dios no nos va a pedir cuentas por cuántas batallas ganamos, sino por cuántas luchas libramos. Creo que hay que partir por ahí. Ahora, ¿qué es lo que defendemos? Es un conjunto de muchas cosas, pero para empezar, para responder a lo que me preguntaste, Occidente no es un punto geográfico, sino el resultado de un proceso de civilización que ha llegado a América Latina y se extiende también por Europa y el resto del mundo. Occidente es una civilización que con sus luces y sombras ha traído una de las mejores culturas a toda la humanidad. Porque en Occidente, donde hay mayoritariamente países cristianos, uno se puede atender a la realidad de esas sociedades y vemos que son sociedades repletas de libertad. Uno mira a Oriente y automáticamente se va a dar cuenta, mirando la realidad y observando los números, los datos y las evidencias, es que las libertades están prácticamente subyugadas o abolidas conforme a qué tipo de gobierno poseen esas sociedades. Y si en esta sociedad donde somos libres, independientemente de las diferencias, donde hay igualdad ante la ley, donde hay más prosperidad, eso, lo cual no quiere decir que no haya pobreza, obviamente, y si nosotros vemos a Oriente, vemos que hay dos varas. En una tenés libertad, prosperidad, progreso, igualdad, etc. Y en la otra ves todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque Oriente está constituido mayoritariamente por países con dictaduras islámicas, o musulmanas, o como uno lo quiera definir. Entonces, si uno se atiene a mirar la diferencia enorme de las culturas, se va a dar cuenta que lo que está en peligro es precisamente todo lo que a esta civilización le llevó siglos crear y conquistar. Porque para que nosotros seamos libres en toda esta región, por lo menos en este contexto, ha corrido mucha sangre. Y si nosotros dejamos que un conjunto de burócratas que nada tienen que ver con nuestra cultura, o que sí tengan que ver con nuestra cultura, pero que quieran ir en contra de lo que nos costó conquistar durante siglos,
Yo creo que ahí se tiene que prender un foco en la cabeza y decir qué demonios está pasando y por qué está pasando y por qué deberíamos defenderlo. Porque yo no quiero que el día de mañana, de aquí a no sé cuántos años, yo tenga un hijo o una hija y me pregunte, papá, ¿y por qué el mundo está tan mal hoy? Y yo con tristeza le responda y le diga, ¿sabes qué, hijo mío? Me quise congraciar con la corrección política y por eso no luché y por eso hoy estamos mal. Yo prefiero que si estamos mal el día de mañana yo le diga, mira, desafortunadamente yo he perdido amigos, he dejado de hablar a familiares, compañeros, y todo porque yo quise que el mundo no sea tan malo como hoy es. Pero luché. Eso a mí me gustaría responderle a mi hijo el día de mañana. Antes que, por ejemplo, agarren y me digan, no quise caerle mal a tal periodista, o no quise caerle mal a, qué sé yo, a ese activista, o a esa actriz, o a ese actor, o qué sé yo, a ese activista de la IPPF, qué sé yo. No, yo quiero que nosotros podamos explicar el día de mañana qué fue lo que pasó, siendo pesimistas, pero si somos optimistas, en el mejor de los casos, y como yo siempre le he dicho, y como siempre me ha dicho Horacio Justo también, nuestra lucha, hay que entenderla, es de total abnegación. ¿Por qué es de total abnegación? Porque nosotros no vamos a ver los resultados, desafortunadamente. Incluso en el mejor de los casos, si vemos resultados de esta batalla, si la Guerra Fría duró casi un siglo, ¿cuánto va a durar la batalla cultural de hoy? Entonces, esto es algo que va a llevar muchas generaciones probablemente. Y no vamos a ver los resultados, nuestra generación quizás no lo vea. Pero yo quisiera que mis hijos, o mis nietos, o bisnietos, o tataranietos, por fin obtengan. Y que ellos sepan que esas libertades que tienen es porque tratamos de luchar para que se mantengan. Porque la libertad que nosotros hoy tenemos se la debemos a las generaciones que nos antepasaron. Porque gracias a la lucha de ellos es que nosotros hoy podemos tener conversaciones libres, no nos están persiguiendo, no hay una guardia civil al pendiente de esta conversación para controlar qué es lo que decimos y qué es lo que no, y si decimos algo que no les gusta, pues vienen a degollarnos o a secuestrarnos o a asesinarnos o a encarcelarnos. Y si eso el día de mañana llegara a tener lugar, va a ser porque o fuimos muy inútiles o porque fuimos muy tibios. Brillante. Brian, podríamos decir entonces de que Occidente es la unión de Jerusalén, la fe que nos viene del pueblo elegido, la filosofía griega, el derecho romano. Podríamos decir que Roma, Atenas y Jerusalén entonces constituyen la base de Occidente. ¿Qué podría agregar a eso, si es que coincidís o no conmigo? Mira, esos son, todos los libros de historia explican lo que vos estás resumiendo, porque Occidente se funda de hecho en esos principios, y aparte porque de hecho vamos a decirlo, el tipo de familia que nosotros desarrollamos es que lo constituyeron los romanos tal y como lo conocemos: primos, tíos, amigos, abuelos, tatarabuelos, mamá, papá, etc. Eso es una herencia romana de hecho, y que los romanos de hecho heredan prácticamente el 90% de su civilización en casi todas las áreas de sus territorios, todo lo que venía de los griegos, a excepción de algunos que otros cambios que más o menos maquillaron. Pero Occidente es el resultado justamente de ese proceso de civilización que resumimos ambos, y que además acoge a todos los principios de la cristiandad que se desarrollaron justamente en Asia, en parte de África y en parte de Europa, y que como consecuencia con el descubrimiento de América llega esa civilización a nuestras tierras hace relativamente 500 años. Y si se tardó mucho en conquistar libertades en esta parte del planeta, con todo lo que eso conllevó, y mira que yo tampoco es que endioso, digamos, al hispanismo, por así decirlo. Yo creo que el hispanismo ha sido, entre lo bueno y lo malo, ha sido lo mejor que América Latina pudo haber recibido, porque antes de la presencia de ellos sabemos perfectamente que los sacrificios humanos eran cosa normal, o sea, rituales con bebés era algo común, y los pueblos originarios, digamos, nos hubieran conducido a otro tipo de civilización, que es muy difícil saberlo, pero que no era algo necesariamente bueno si es que estudiamos la época. Entonces, cuando esa civilización obviamente llega con sus luces y sombras a Latinoamérica, fue lo mejor porque se construyó una de las civilizaciones más libres de todo el planeta Tierra, que uno no lo va a tener si se va a África o gran parte de Asia, e incluso todo esto corre riesgo que desaparezca en algún momento porque en Europa ya está pasando. Europa tiene, por ejemplo, la idiosincrasia de que ellos tienen mucha libertad económica pero nula libertad de expresión. Acá es la inversa, acá hay mucha libertad de expresión pero muy poca libertad económica.
Y si nosotros hacemos un contraste o un pareo entre ambos, nos damos cuenta de que nosotros estamos al borde de ellos o vamos a estar peor que ellos porque no tenemos libertades económicas como ellos y nuestras libertades individuales se nos quiere comenzar a sacar. Y si nosotros dejamos que todo ese embrollo cobre más fuerza y no hacemos nuestra tarea como corresponde, yo creo que nosotros no vamos a aguantar 20 o 30 años más, donde ya las nuevas dictaduras, que no van a tener obviamente el estereotipo de Hitler, de Mussolini, de Stroessner o de cualquier dictador, o de Napoleón, etcétera, o de Nerón. O sea, las nuevas dictaduras ya no van a ser militares, las nuevas dictaduras van a ser culturales, y que ya está pasando en muchos lugares del mundo, como lo podemos ver en parte de Europa, y están resistiendo, de hecho, Polonia y Hungría, que son los mejores ejemplos para poder entender por qué allí no está triunfando lo que llamamos hoy globalismo. Y si América Latina resiste, yo creo que nuestra civilización en este plano geográfico va a estar diferente de aquí a 10, 15 o 20 años más o menos. Querido Brian, quisiera antes de entrar ya en lo que es la batalla cultural, ir a una pequeña pausa, ¿verdad? Entonces, Sí. después de esta pausa, sí nos podría responder qué es la batalla cultural. Sí, cómo no.
Transmisión Radio Virgen de Fátima online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Y en la Viva Voz son ya las 16:20 horas en este miércoles 20 de octubre del año 2021. Seguimos con nuestro invitado de lujo, un paraguayo que realmente está resaltando a nivel latinoamericano dentro de lo que es la batalla cultural, de lo que va a hablarnos justamente ahora, a nivel hispanoamericano. Nos hablaba sobre la hispanidad, sobre que haya llegado la fe cristiana a América, gracias a la llegada de los europeos a América, sobre todo a lo que nos toca, ¿verdad? Lo que es Hispanoamérica. Quería recomendar como pausa, ¿verdad? Como, digamos, el corte comercial, un libro de un invitado que ya lo tuvimos aquí, que es Cristian Rodrigo Iturralde, que escribe 1492, El fin de la barbarie y el inicio de la civilización, que habla de cómo se pasó de grupos indígenas que estaban en el Paleolítico, en el Neolítico, algunos capaz en la edad de hierro, en la prehistoria, a una civilización cristiana, ¿verdad? Que ha fundado 23 universidades, que ha creado hospitales, que ha traído la escritura, inclusive conservado idiomas como el quechua, el nahual, el guaraní, que nos toca a nosotros como paraguayos. Y bueno, realmente bastante interesante. La Cristian es seguramente también un conocido de Brian. Y bueno, Brian, seguimos con el hilo de nuestra conversación. Nos toca ahora conversar sobre lo que es la batalla cultural. ¿Qué podríamos decir? ¿En qué consiste esto? ¿Agarrar las armas? ¿Qué tipo de batalla es esta? ¿A qué se refiere con batalla cultural? Me parece muy interesante la pregunta y yo resumiría de esta manera. La batalla cultural es la suma de todos los esfuerzos por preservar todas aquellas conquistas que tardaron siglos en crearse. Esto implica mantener la igualdad ante la ley, defender la libertad, bien entendida como vos lo dijiste al inicio del programa, y que todos estos esfuerzos se lo hagan en torno a la capacidad de aportar de cada uno desde la trinchera que le toca. Batalla cultural, como te dije, no se trata simplemente en términos sencillos de ir, hacer un tweet, un trending topic o armar un video y listo. Es mucho más que eso. Voy a usar un término cristiano. La batalla cultural debe evangelizarse en todos los, vamos a decirlo, en todas las áreas posibles. Si vos tenés un compañero de trabajo, no hace falta que le diga tenés que obligatoriamente desobedecer la corrección política, como es el término que me encanta usar. Pero simplemente si vos comenzás a aportar y a crear en él una imagen de la realidad de los hechos, por naturaleza esa persona va a tener que responder tarde o temprano a la realidad, porque se va a encontrar con un espejo de cosas que nunca antes se había dado cuenta por la enorme censura que tenemos, no solamente en las redes sociales, sino en todos los medios hegemónicos y tradicionales de comunicación. Entonces, cada esfuerzo que uno haga desde su trinchera
desde su lugar de trabajo, hablando con un amigo, con un grupo de amigos, si tenés de cerca tuyo a una persona indiferente, si por Twitter o por Facebook o por WhatsApp en grupos de amigos o de compañeros vos podés compartir lo que pensás con mucha prudencia y con mucha cautela y con mucho fundamento, uno está sumando a ese conjunto de esfuerzos que te dije al inicio. Porque este conjunto de esfuerzos que nosotros hacemos para preservar la libertad y la igualdad en todo, y por sobre todo el respeto por, digamos, por los diferentes credos que no se respetan en Oriente, como te dije antes del corte, se tiene que llevar a cabo a través de una lucha que no tiene tiempo, es una lucha sin cuarteles, es una lucha que obliga moral a todas las personas de bien que quieran aportar a que se sumen al carro y que no sean indiferentes, y que la suma de todo lo que cada uno aporte desde su trinchera puede traer grandes cambios a la sociedad. Quizás, como te lo dije, quizás sonando un poco pesimista, esto puede llevar años, décadas, siglos, no lo sabemos, pero podemos tener la certeza de que por lo menos las generaciones que nos van a suceder van a crecer conociendo la realidad y no se van a dejar engañar, porque nosotros no tenemos nada más que nuestra propia voz y nuestra propia libertad que todavía nos resta antes de que se nos saque. No tenemos absolutamente nada más que nuestra fuerza de voluntad, como decía, no recuerdo si era Benjamin Franklin o Albert Einstein, que la mayor fuerza no es un motor, no es un motriz, es la voluntad que conlleva cada uno dentro suyo en pos de sus objetivos. Entonces, si nosotros utilizamos esa fuerza de voluntad que hay en cada uno para poder aportar nuestros respectivos granos de arena, vamos a poder hacer una gran diferencia en cada ámbito de influencia en el cual nosotros podamos agregar valor. Y la cuestión está en animarse, porque en mi caso, por ejemplo, yo te lo digo, te resumo, yo estudio arquitectura, una carrera muy pesada que requiere mucha dedicación. Me dedico a la construcción, pero independientemente de eso, con todo lo que eso implica, yo trato de hacerme tiempo para aportar, porque yo justamente arranqué porque en nuestro país, hace años atrás, muy pocos eran los que se animaban a hacer, o casi nadie, y yo decía, si en mi país desafortunadamente nadie quiere hacer las cosas, pues bueno, voy a ir sola a la batalla. Y que como añadidura, bueno, si la gente se quiere animar, bueno, que se anime. Y me tuve que pagar un precio muy alto, la verdad, porque yo he recibido, por causa de todo lo que yo, digamos, promuevo, sin hacerle daño a nadie, valga la redundancia, he recibido amenazas de muerte de todo tipo, o sea, pero nunca he tenido miedo porque la gente de las redes sociales no es la misma que en la vida real, o sea, es más, cuando yo camino por algún shopping o alguna plaza pública o alguna vereda, la gente me dice, vos sos Brian, sí soy yo, dame una selfie, te agradezco por lo que estás haciendo, vos representás mi voz, esto era lo que yo quería decir, pero no me animaba y no sabía cómo, y literalmente vos estás diciendo lo que yo nunca pude expresar. Y todos esos mensajes realmente y todas esas palabras que la gente me da cuando me encuentra, para mí eso me motiva mucho a seguir. Aunque muchas veces yo soy consciente de que no me tengo que atener a la palabra de las personas, sino a mis objetivos que yo tengo que tener centrados, porque no me puedo basamentar simplemente en la opinión buena o mala de la gente, porque la gente siempre te va a apoyar siempre que vos le representes, pero algún día no van a estar ellos, así que vos tenés que seguir con lo que tenés que hacer. Y yo tengo que seguir con mi propia motivación y por sobre todo con mi disciplina, con todo lo que eso abarca. Entonces, la batalla cultural, gracias a Dios, ya en Paraguay está comenzando a cobrar más fuerza. Cada día yo veo que hay más usuarios que se animan a hablar de estas cosas. Cada día hay más programas como los tuyos que se atreven a hablar de esto, a dar espacios para que estos lugares, para que estos temas tengan lugar día a día. Y para que como consecuencia la gente que va a ver esto se anime y sepan que no están solos. Que hay una mayoría silenciosa, que es silenciosa precisamente porque está censurada. Porque no tiene cómo, digamos, dar estos puntos de vista en los medios tradicionales, porque a ellos obviamente no les conviene que nuestra voz tenga espacio. Entonces, si ellos entienden todo eso y pueden sumar y puedan contribuir a esa suma de esfuerzo, yo creo que la batalla cultural va a ir por un mejor camino y creo que Paraguay no va a estar tan dañado y creo que Paraguay puede renacer ante todas las invasiones e injerencias extranjeras que hoy estamos padeciendo. Básicamente en eso resumiría la batalla cultural. O sea que me encantó tu respuesta porque hablaste de algo tan sencillo. Muchas veces la gente dice, bueno, tenemos que conseguir financiación, tenemos que hacer cosas grandes. Y vos dijiste en el palo, ¿verdad? O sea, de que la batalla cultural pasa por nosotros mismos, que la batalla cultural pasa por en los ambientes en los que nos desenvolvemos, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la familia, en el barrio,
o en la iglesia justamente, inclusive, ¿verdad? Porque yo no sé si hacia las tiendas de ustedes, pero en nuestras tiendas tenemos a al enemigo dentro, ¿verdad? Porque me imagino que vos conocerás lo que es la teología de la liberación, justamente esta mentalidad de querer mundanizar el evangelio y con capaz hasta buena intención tener una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Bueno, hay en otro lado también que se llega en otro extremo que dice que el pobre muere pobre porque quiere, ¿verdad? Pero bueno, de eso capaz hablemos un poco más adelante, ¿verdad? Pero esta teología de la liberación toma aquellas ideas de un ateo, Marx, que es Carlos Marx, un ateo que llamaba a la religión el opio del pueblo y que realmente es incompatible. Justamente hablando de incompatibilidades, ¿verdad? Es capaz un tema polémico el que voy a tratar contigo, si me permitís. Pero dentro del magisterio de la Iglesia Católica hay unas cuantas encíclicas que condenan una ideología. Hay muchos que dicen, bueno, es una parte de esta ideología, hay otra parte rescatable, otros que no, que generalizan y más o menos inclusive ven por todos lados esta ideología, y que inclusive también algunos decimos, ¿verdad?, de que capaz haya una raíz de esta ideología en la otra, que es el marxismo, comunismo, socialismo, etcétera, que es el liberalismo. Capaz vos conozcas me imagino que sí, ¿verdad?, a Santiago Giraldo. Él ha pasado de considerarse liberal libertario a considerarse hoy reaccionario, siguiendo a un gran colombiano que es Nicolás Gómez Dávila. También el mismo Horacio Yustio, fundador de la Fundación Libertad, hoy, ¿verdad?, se considera conservador. Esta ideología, el liberalismo, que fue condenada en su tiempo, sobre todo con el fenómeno de la Revolución Francesa, pero también cómo fue actuando el liberalismo, que era la izquierda del siglo XIX, el liberalismo decimonónico, que justamente, aunque muchos no saben de esta parte de la historia, son los fundadores de este Estado Leviatán, un Estado que ha expropiado a la Iglesia Católica sus escuelas, sus colegios, sus hospitales, sus universidades para pasarla al Estado, ha impuesto a la sociedad educación pública y laica, está muy relacionada con ciertas logias masónicas, ha impuesto el registro civil, el matrimonio civil, para luego imponernos el divorcio, para luego hoy querer imponernos el mal llamado matrimonio igualitario. Entonces, que en Hispanoamérica, en España y aquí en Latinoamérica se habla mucho por lo menos en ese tiempo, y hoy se habla poco capaz y se ignora, de que este liberalismo decimonónico hizo que avance el Estado sobre la vida de las personas, inclusive aboliendo los cuerpos intermedios, ¿verdad? Un liberalismo individualista, un liberalismo utilitarista, un liberalismo que inclusive, ¿verdad?, son la base de lo que hoy conocemos como liberprogres, como lo que es Antonella Martí, lo que es una Gloria Álvarez, etcétera, que también dentro de esta batalla cultural, ustedes, los referentes liberales o conservadores, o liberconservas, como dicen, le dan bastante palo a estos liberprogres. ¿Vos te considerás liberal? ¿Ya no? ¿Qué opinás al respecto sobre ese aspecto, ¿verdad?, de liberalismo? ¿Tiene sus límites? ¿Tiene sus cosas rescatables? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Wow, son muchos temas que convergen en lo mismo. A ver por dónde arrancamos. A ver, sí, Horacio Giusto, que es un amigo a quien ya le mencioné un par de veces durante la entrevista, de hecho él mismo ya lo dijo abiertamente, él viene del liberalismo, y él tuvo que abandonar esa filosofía porque tarde o temprano tú tenías que responder o a la realidad o a la ideología. Entonces cuando uno se pone a estudiar se va a dar dando cuenta tarde o temprano a qué es lo que tenés que responder, si quieres responder a tus emociones o a esa razón a la que muchos liberales recurren cuando les conviene. Porque cuando ponemos el coeficiente de razonabilidad en muchos de los asuntos que mencionaste antes de pasarme la palabra, automáticamente ellos se olvidan de eso. Por ejemplo, un liberal, cuando vos le decís neoliberal, se ofende. Bueno, yo no le digo ahora, pero nada más un ejemplo. Ah, no, vamos a las ramas de los conceptos.
Le decís matrimonio igualitario y ahí se olvida de que tenemos que apegarnos a los conceptos. Pero cuando le decís neoliberal, no, eso no existe por esto y esto y esto. Pero le hablas de aborto, le hablas de matrimonio igualitario, eutanasia, se terminó ahí la moralidad y la razonabilidad para ellos. Para muchos de ellos, porque no quiero meterla todo en la misma bolsa. Ahora, yo nunca, y te soy muy honesto, como no soy católico, nunca profundicé realmente el tema de esto, de que a pesar de que tengo una amiga mexicana que sí me ha más o menos sintetizado, que se llama Frida Espinosa, una activista pro vida muy importante en México. Ella me ha dicho, ella es una católica muy ferviente, ahora muy practicante, y me ha dicho que sí, el catolicismo efectivamente condenó el liberalismo y todo eso. Pero sí conozco a otra gran amiga que también está en esto, que es Mamela Fiallo. Por si no le conocen, les recomiendo que la sigan. Una gran amiga por sobre todo, y ella, por ejemplo, se define siendo católica, ella se define a ella misma como libertaria. O sea, hay muchos agujeros que yo veo y digo, o sea, a ver, hay católicos que hasta se sienten ofendidos por autodenominarse liberales, y hay católicos que incluso se denominan libertarios. Entonces, como yo, digamos, no soy católico y tampoco me defino, nunca me definí como libertario, entonces tipo, bueno, dejo esa discusión para ellos. Yo siempre cuando, y te soy muy honesto, esto es otro punto importante, yo no soy muy amigo de las etiquetas realmente. O sea, cuando alguien me pregunta cuál es tu filosofía o tu posición política o tu ideología, a ver, si me querés encasillar, me da igual. Si me decís liberal, libertario, paleolibertario, conservador, derechista, bolsonarista, trompista, de verdad me da igual. O sea, el ser humano es tan complejo como para que vos les encasilles en una ideología política específica. O sea, para no tener que hacerle mucha explicación a alguien cuando me pregunta, le digo, soy de derecha, de nueva derecha y punto, por economía de palabra. Ahora, si me preguntas qué pienso sobre el rol del Estado, sobre la sociedad, etcétera, yo como conservador, como te dije al inicio, soy muy prudente en ese sentido. Y yo no creo en utopías, o sea, es por eso que no creo en el anarcocapitalismo, como tampoco creo en el comunismo, como tampoco creo en el socialismo. Porque son utopías, y las utopías que son básicamente, son un conjunto de ideas que desfasan por completo la realidad de los hechos. Y el anarcocapitalismo se ha sumado a la categoría de comunismo entre las ideologías que desfasan propiamente esa realidad. Entonces, partiendo de esa base, yo en lo personal, no, vamos a decirle, yo soy un conservador, pero no me definiría reaccionario, vamos a decirlo. Pero, como estamos en batalla cultural, y todo lo que te he explicado desde que empezó la charla, todas las disputas que eventualmente podamos tenerlo, hagámoslo al privado y ahí, digamos, hagamos un moquete intelectual con mucho respeto, con nuestros puntos de vista dispares, y dejemos para en privado dialogar con eso. Ahora tenemos que entender que tenemos en común un enemigo mucho mayor que nos va a hacer daño tanto al liberal como al libertario, como al conservador, al reaccionario, a todas las ideologías que están más en el cuadro de la derecha, y que tenemos que unirnos porque a toditos nos van a pasar por igual. Este fenómeno tan grande del progresismo no te va a preguntar si sos conservador, católico, protestante, reaccionario o libertario para pasarte encima. Con tal de que no pienses como ellos, mínimamente ya va a ser suficiente para que él venga a pisotear tu libertad. Entonces, si es que ellos no miden el nivel ideológico o político de alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vereda del frente para ser prudentes? Bueno, vengan todos. Es justamente, por eso es que yo admiro mucho a Trump, que tampoco es Dios, o sea, es un ser humano que tiene errores, que también tiene aciertos, que tuvo mucho más aciertos que errores desde mi punto de vista, pero que justamente él lo que hizo fue lograr algo que nunca la nueva derecha pudo hacer en la política en el siglo XXI. Y Donald Trump es la personificación exacta de lo que nosotros debimos haber hecho hace mucho tiempo. Porque cuando nosotros veíamos protestas pro-Trump a lo largo de los 50 estados en Estados Unidos, veíamos que él logró aglutinar a confederados, a libertarios, a liberales, a conservadores, a católicos, a protestantes, a homosexuales que criticaban la comunidad LGTB porque no se dejan manipular, a mujeres que no se dejaron manipular por el feminismo, a gente que no se dejó engañar por el alarmismo climático, a todo ese cúmulo de gente que no piensan del todo igual, pero que tienen valores innegociables, él logró juntar. Y uno veía marchas pro-Trump y veía banderas de todos estos movimientos que acabé de citar yo. Había gente con banderas confederadas, que es una discusión aparte, había gente con la bandera de Gadsden, había gente con la bandera republicana, había gente con banderas cristianas, había gente de la Iglesia Católica,
de denominaciones protestantes, incluso musulmanes que estaban a favor de Donald Trump, pero que estaban en contra del terrorismo, por ejemplo. Y Donald Trump logró hacer lo que la derecha hace mucho tiempo necesitaba hacer en todo el continente. Entonces, si nosotros vamos a poner a discutir todas las diferencias que tenemos, evidentemente la batalla cultural va a fracasar en los próximos 6 meses. Y los progresistas van a acabar y van a arrasar con nuestra civilización. Entonces, volviendo al punto del inicio, bueno, yo diría, en cuanto al rol del Estado, yo creo que un Estado debe, digamos, no ser minarquista. Para mí, incluso el minarquismo es utópico. Yo creo que hay ciertas instituciones que el Estado tiene que tener bajo su control, pero no excederse. Yo creo en la economía del libre mercado, es la que, justamente porque soy escéptico y porque soy prudente y porque analizo la realidad, me doy cuenta que el libre mercado ha funcionado más que la intervención del Estado. Por lo tanto, yo me doy cuenta de que los impuestos tienen que ser bajos. Los números nos demuestran de que los países más ricos siempre son países que son puramente libre mercadistas. Quizás no del todo, pero que apelan más al libre mercado que a la intervención del Estado. Y tenemos literalmente ejemplos en los 5 continentes. Paradójicamente, aunque muchos no lo crean. Los estados más chicos de Sudamérica son el estado de Chile y el estado de Uruguay. Y miren cómo están esos dos países de prosperidad económica. En Norteamérica, los que tienen los estados más reducidos y menos intervencionistas son Estados Unidos y Canadá. Y miren cómo son de ricos y prósperos esas sociedades. En Europa, miren los países nórdicos y van a darse cuenta que tan poca intervención del Estado hay que son sociedades muy prósperas. A eso hay que sumar a Alemania, Reino Unido, etcétera, y vamos a dar cuenta que sus niveles de libertades económicas permiten que sus sociedades sean muy prósperas. En África, el país que más apostó por la libertad económica y que es el menos pobre de un continente totalmente empobrecido es el país de Botsuana. Y miren cómo está Botsuana. Y miren los niveles de libertad económica en Zimbabue y van a dar cuenta de por qué es tan pobre el país. En Asia tenemos los ejemplos de Corea del Sur y de Taiwán y de Japón. Y miren sus niveles de libertad económica y miren cómo es la expectativa de vida de cada uno de estos países. Y miren en el continente de Oceanía cómo están los niveles de libertades económicas de Australia y de Nueva Zelanda. Y miren cómo son las expectativas de vida y la calidad de vida de esas dos sociedades. Entonces, si tan grande es el torrente de evidencias que nosotros tenemos a la luz del día para comprobar, entonces, ¿por qué tenemos que poner en ejercicio modelos que nunca han demostrado efectividad? Entonces, el libre mercado es súper importante, pero eso no me hace a mí rendirme o arrodillarme ante el fundamentalismo del mercado que promueven los libertarios o los anarcocapitalistas. O sea, yo no soy ningún súbdito del mercado. El mercado es importante, pero el mercado también se puede utilizar para cosas malas. ¿O por qué piensan que Bill Gates va valiéndose del libre mercado? Bueno, no quiero decir esto porque estamos en transmisión en vivo y se puede censurar, pero ya saben lo que hace este magnate con su dinero, que aprovechándose y valiéndose de un sistema tan productivo como el libre mercado, ya sabemos lo que hace. George Soros, etcétera, etcétera, Rockefeller, etcétera, etcétera. Miren que esta gente aplica el libre mercado y les funciona tan bien que ya utilizan al mercado para malos fines. O sea, a ver, todo bueno con la libertad económica, pero ¿qué hacemos con esa libertad económica? A fin de cuentas hay un componente humano muy importante que hay que saber utilizarlo, porque que el mercado sea bueno no significa que siempre se lo va a usar para bien, y el libre mercado se vale para muchas cosas malas. Entonces, no todo lo que es mercado es necesariamente bueno, como no todo lo que es Estado es necesariamente malo. Yo creo que eso es lo que hay que entender y que muchos libertarios y liberales deberían de comprender. O sea, yo me definía antes como un liberal clásico, digamos, pero creo que si hay un conjunto de principios que me identifica más, es el conservadurismo. Pero el conservadurismo bien entendido, porque como te dije al inicio, desafortunadamente este conjunto de principios se entiende muy mal por culpa de los progresistas que han construido una imagen súper negativa de qué es el conservadurismo propiamente. Sí, te forman, ¿cómo te dice? Ellos te definen al enemigo, ¿verdad? O sea, ellos como enemigos nos definen a nosotros, ¿verdad? Y Nicolás Márquez hablaba de qué es la derecha y qué podría ser esta nueva derecha. Y también escribió un amigo mío, Fernando Romero Moreno, un libro llamado La Nueva Derecha Argentina. Él hace una descripción de por lo menos 4 grupos que deberíamos de unirnos. Por lo menos nadie dice que seamos un grupo uniforme, homogéneo. Dentro de esta heterogeneidad, dentro de estas diferencias, por lo menos aliarnos. Esto pasó cuando en guerras contra el Islam, en la batalla de Lepanto,
Se tenían que unir grupos que capaz tenían sus diferencias, pero tenían que unirse ante un enemigo en común. Que era, por ejemplo, en ese tiempo el Imperio Otomano, turco otomano musulmán, bastante más radical que inclusive otros califatos anteriores. Y dentro de estos grupos, creo que podríamos identificar a 4 escalas, partiendo desde más arriba hasta más abajo. Voy a empezar de abajo. El individuo, la importancia del individuo y su libertad, eso es claro. Su libertad bien entendida, sus libertades concretas. La familia, la patria y Dios. Este lema que por ciertos partidos políticos, que algunos dicen que es de derecha, otros que dicen de centro izquierda, ya saben a qué partido me refiero, usa mucho este lema y lo desgasta, ¿verdad? Pero es un lindo lema: Dios, patria y familia. Y yo agregaría al individuo bien entendido, ¿verdad? No en el sentido de los liberales, ¿verdad? Y yo identifico a ciertos grupos que hay que sacar trigo y cizaña. Dentro de lo que es Dios o fe, a los tradicionalistas, ¿verdad? Sin que terminen siendo reaccionarios, rechazando todo, siendo puristas. Entonces, le deberíamos de incluir, yo estoy dentro de esa línea, no obviamente la purista, no obviamente la reaccionaria, pero sí en esta contrarrevolución los tradicionalistas. Ahí podríamos inclusive haber grupos bastante tradicionalistas como o por lo menos sentido nacionalistas y conservadores, como el de Polonia, Hungría, el carlismo. Luego lo que es patria, a los nacionalistas, que no confundan a la nación con el Estado, ¿verdad? Porque una cosa es defender nuestros valores, nuestra cultura, nuestro folclore, otra cosa es defender que el Estado avasalle este leviatán sobre las libertades individuales. En otro sentido, en el sentido de familia, a los conservadores. Ahí, por ejemplo, me imagino al partido Vox o al mismo Donald Trump, que ha citado, ¿verdad? Que ha logrado aglutinar a muchos sectores que estaban en contra de lo que conocemos como el Deep State. Y dentro de lo que es la defensa del individuo, a paleolibertarios. Esto lo decía Fernando Romero Moreno en su libro, que ha tenido la gentileza de regalarme, y que también se refería Nicolás Márquez cuando citó sobre la derecha, donde yo le podría citar en ciertos aspectos a Javier Milei, o por lo menos a otros liberales como quienes se definen como paleolibertarios, como Agustín Laje, Mamela Fiallo. Ella siempre separó lo que es liberalismo que es libertarianismo. Ya dice libertarianismo es derecha y liberalismo es izquierda, refiriéndose por ejemplo a lo que fue la Revolución Francesa, a la que muchos liberales dicen, no, eso era comunismo. O sea, creo que si caemos en decir y no ver los errores de ciertos matices, por lo menos en nuestra ideología, vamos a caer a ser igual que los socialistas, que dicen, no, eso no es verdadero socialismo. Creo que ciertos liberales que dicen eso por la Revolución Francesa dicen, no, eso no era verdadero liberalismo. Entonces, tradicionalistas, nacionalistas, conservadores y paleolibertarios, excluyendo obviamente a los liberprogres de esto, ¿verdad? También Alejandro Bermeo ha hablado sobre este turbocapitalismo que llega a tener ciertas características de un nuevo feudalismo. Y sabemos que los monopolios, los oligopolios, estas multinacionales oligopólicas, son enemigos del mercado. Son enemigos de este libre mercado que muchos liberales defienden. Porque crean grandes multinacionales que abarcan y acaparan el mercado y que realmente destruyen a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. Y detrás de esto está la gran especulación financiera, la gran banca y todo esto que vos citaste, ¿verdad? Jorgito Soros, como dice Milva, ¿verdad? Entre otros que vamos a usar claves para referirnos, ¿verdad? Entonces, creo que también un gran intelectual como Chesterton hablaba del distributismo, que era que todos podamos ser pequeños capitalistas y que no haya unos pocos grandes capitalistas con todo y que la gente no tenga trabajo, que no tenga empresas, que no tenga emprendimiento, que es algo que defendemos. Porque siempre lo decimos aquí en este programa, de que el emprendedor es el héroe de la patria, el que emprende, el que hace un negocio, el que da un trabajo, esos que crean pymes, que hacen innovaciones, ¿verdad? Y no por eso yo me considero libertario, ¿verdad? Lo digo como no liberal,
que yo defiendo el emprendimiento, que yo defiendo las pymes, pero estos turbocapitalistas, estas multinacionales oligopólicas, van consumiendo y acaparando todo. Es más, inclusive están por encima de los estados y los dominan para imponernos ideología de género, para imponernos todas estas cosas que realmente vienen de estos ultracapitalistas. O sea, que no es solamente el enemigo del Estado, como dicen algunos libertarios, no todos, ¿verdad? Por eso me encantó que dijiste, no todo lo del mercado es bueno, como cuando en junio te llenan de los colores LGBT, y no todo lo del Estado es malo. Pero ya sí, obviamente sí, estamos en contra del avance del Estado, que va avanzando, aumentando impuestos, y que coincidimos perfectamente. Totalmente. Hablaste del aspecto internacional, como se nos va acortando el tiempo, quiero trasladarlo al ámbito nacional, querido Brian. ¿Cómo vos ves la batalla cultural en Paraguay? Y hago un comentario al respecto. Yo no sé si vos conocés o no el programa El Liberalismo Pecado que tenemos con Emilio Ropilleta, Esteban Serafini, Guillermo Velázquez, entre otros amigos que solemos rotar, ¿verdad? Somos los que siempre estamos en este programa. Y el debate que tuvimos con Hugo Vera y con Héctor Acuña del Instituto ISOS, ¿verdad? De la Fundación ISOS. Muchos decían que esta pelea iba a significar primero una división de la derecha paraguaya, ¿verdad? Por decir mal y pronto, la derecha, porque, bueno, el término tampoco no es que me guste tanto, pero bueno, para darle un nombre a esta derecha. Pero yo veo que inclusive ahora se está abriendo un diálogo y un debate en el que aprendemos unos de otros las cosas. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Cómo estamos dentro inclusive de estas pequeñas discusiones que vamos teniendo, de esta diversidad de pensamiento de derecha? ¿Cómo vos le ves a la derecha en Paraguay? Muy buena pregunta realmente. Y mira, ante todo yo creo que Paraguay está más o menos que se gestó la batalla cultural y recién están haciendo la batalla cultural. A pesar de que diría yo que la Fundación ISO fue prácticamente el primer organismo en Paraguay que arrancó con este tema. Subsecuentemente llegó otra institución como el Instituto Fernando de la Mora, donde también se han dispuesto a trabajar, vamos a decirle, por la libertad, aunque ellos son de una corriente más liberal clásica, y donde justamente tienen ejemplos muy buenos de cómo hay que hacer la batalla dejando de lado las diferencias. Y yo siempre he dicho, y quiero ser prudente como conservador siempre, de que nosotros en Paraguay recién estamos en una etapa bastante prematura de la batalla cultural y todavía hay muchísimo que hacer. Paraguay necesita tener muchos referentes serios que dejen de lado la apatía, la boludez de diferenciarnos por lo mínimo y unirnos por lo mucho que coincidimos. Y por sobre todo la batalla tiene que llegar al ámbito de los medios también, porque realmente estamos muy lejos de tener una batalla cultural como en Argentina, donde Milei literalmente, por ejemplo, hoy está por ser diputado gracias a las enormes y multitudinarias y numerosas intervenciones que ha dado en televisión, por aire y por cable en Argentina. O sea, si él ahora tiene muchos votos en la Villa 31, es porque literalmente a él le veían hasta de los conos más ricos hasta los conos más pobres de toda Argentina. Por algo es que tanta gente le está votando. Y si nosotros no tenemos esa capacidad de llegada, obviamente que no vamos a poder llegar muy lejos, salvo que lo hagamos por las redes sociales. Pero no el 100% de la gente está con las redes sociales en mano, y más todavía la gente ya muy mayor que digamos. Entonces, Paraguay necesita más referentes, y por sobre todo más que referentes, gente que se anime y que tenga la convicción. Porque en Paraguay hay mucha gente que quiere hacer la batalla, pero se están peleando por diferencias muy estúpidas. Por eso es que yo muchas veces prefiero, digamos, no entrar en estos asuntos de pelearme con la gente. O sea, a mí los progresistas me pegan y para mí es natural recibir todos los días insultos de ellos. O sea, ya me acostumbré porque es un deporte favorito que a ellos les encanta, porque saben ya cómo yo pienso, cómo no pienso y que no voy a estar de acuerdo con ellos nunca prácticamente. Salvo en casos milagrosos. Ahora, lo que sí a mí me molesta no es lo que los progres me peguen, sino que me peguen los que, digamos, deberían de estar de mi lado. Y yo, para no contribuir a estos juegos, evito responder y evado responder. Es más, ni siquiera luego, mira, yo hago un tweet, por ejemplo, y no sé, ponerle que tiene 300 o 500 o 1000 likes, y siempre hay 30 o 40 respuestas ahí abajo, de los cuales 70 u 80% son progres,
Y el resto son personas que en vez de estar conmigo, ven en mi tweet, dejan de lado el 90% de las cosas que pensaron como yo y se atuvieron al 10% que diferían conmigo y me pegan por eso. Yo prefiero no responder. Porque una vez Agustín Laje me dijo hace unos años atrás, cuando él estaba todavía en Paraguay, me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, Brian, para que vos sepas. Si vos te vas a meter en la batalla cultural, primero que seas muy consciente del valor que tiene esto. Y por sobre todo, si te vas a meter, no te metas como un tibio. Hacelo con fundamento y con mucha convicción. Pero si te vas a meter como tibio, no te metas, esto no es para vos. Pero si lo vas a hacer con convicción, hacelo. Yo te voy a apoyar, tienes que salir adelante. Pero eso incluye que te estés formando, que te estés interiorizando y que nunca discutas con lo que piensan como vos, porque eso nos hace mucho daño. Y en Argentina ya tanto ha crecido, por ejemplo, la batalla cultural al punto que desafortunadamente ya tienen internas entre ellos en vez de unirse y derrotarle a los que le están haciendo el mal mayor. Muchos ya se despertaron y trasladando el contexto paraguayo, yo pienso que evidentemente nosotros deberíamos dejar de lado las diferencias ya, porque si seguimos discutiendo entre quién es más liberal, porque los liberales tienen sus internas entre que todos reclaman ser el verdadero liberalismo, todos. Los anarquistas dicen no, nuestro liberalismo es el verdadero. Los minarquistas dicen no, nosotros somos los reales. Y los liberales clásicos no, ustedes son nuevos, nosotros somos los reales. Y entre conservadores se pelean entre conservadores y reaccionarios. ¿Quién es más católico, quién es menos católico? E incluso ya me ha pasado varias veces, solamente que yo prefiero eludir. O sea, a mí hay gente que me dice, vos sos un protestante, hereje, hijo de Lutero, no estás en la iglesia de Jesucristo, te vas a parar en el infierno. Y resulta ser que nosotros estamos en medio de un enemigo en común tan grande que hay gente que se pasa boludando con estas cosas, a los cuales yo prefiero no tomar en serio. Así como hay libertarios que dicen vos sos feroz estatista y resulta que eras minarquista. Y por ser minarquista ya sos estatista para ellos. O sea, estatismo es una religión secular que lo practican los socialistas, que nada tiene que ver ni siquiera con los liberales clásicos. Pero son tan fundamentalistas, no todos, ¿verdad? Repito, no quiero meterla toda en la misma bolsa, pero la gran mayoría de los anarcocapitalistas son así. Entre los católicos hay así, entre evangélicos también, y hay evangélicos que le acusan a los católicos de lo peor, de esto, aquello. Discusiones tan absurdas, insignificantes y tan boludas al mismo tiempo que no contribuyen para nada. Entonces yo, digamos, ya hace mucho tiempo que dejé de lado las diferencias y no me voy a discutir. Es más, gente con quien yo me llevaba súper bien, resulta que me comenzaron a pegar con Twitter y yo obviamente comencé a odiar esas cosas porque yo hace mucho tiempo me di cuenta de que nuestra civilización está en riesgo, vamos a perder nuestras libertades muy pronto y si comenzamos nosotros a discutir diferencias internas, digamos, cuando se derrame la leche no vengan a llorar, porque prefirieron ser más liberales, más puristas, más reaccionarios, más religiosos, y entre que querían ganar esa batalla de egos, el enemigo vino y nos pisoteó a todos. Básicamente yo diría eso, que tenemos que comenzar a madurar en la batalla cultural y tenemos que luchar juntos, y tenemos que hacerlo ya, e influir que nuestras ideas lleguen a más personas, y por sobre todo, no busquemos convencerle a los que piensan totalmente diferente, porque ya muchos de ellos no van a cambiar de parecer. Pero por lo menos, si podemos llegar a la gente indiferente, que todavía no sabe qué bando va a tomar, por lo menos expliquémosle la realidad y que ellos con sus propios juicios lleguen y entiendan hacia qué lado tienen que estar, aún en las diferencias que podamos tener y que luchemos juntos. Básicamente yo resumiría la batalla cultural en Paraguay con estos términos. Y para no sonar tan pesimista, quiero ser esperanzador y quiero creer de que Paraguay se va a levantar y que vamos a mantenernos como el bastión que creemos muchos serlo. Porque hay muchas cosas que ya se han metido dentro del Paraguay y con todos nuestros defectos, con todas las malas cosas que han pasado dentro de este país, aún así podamos resistir. Básicamente eso sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Brian, realmente un lujo poder compartir contigo esta conversación. Quería cerrar con esto, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo, pero bueno, entonces en esta batalla cultural creo que capaz no todo sea marxismo, no todo sea estatismo, no todo sea progresismo. Creo que debemos buscar puntos en común: pro vida, pro familia, antiglobalismo, antiprogresismo. Eso no se debate, no se discute, y de que entonces también podamos identificar de que esto va, vos como conservador, yo como en cierto sentido tradicionalista, invitar a los paleolibertarios a que no caigamos tampoco en el individualismo. Rescatemos los cuerpos intermedios donde se crearon estos cuerpos intermedios artificiales: feminismo, ecologismo, no sé qué,
que nosotros podamos acaparar también la sociedad. No nos preocupemos por lo político, por lo estatal, lo social, la sociedad civil, ahí está el inicio de nuestra batalla. Muchas gracias, nos encontramos el próximo miércoles. Esto fue A Viva Voz. Muchas gracias. Lo que todo el mundo ansía.